Muy buenos días, estimados alumnos de la tercera sección de Orden y Seguridad. El que les habla es el coronel de la Policía Nacional del Perú, Limber Mario Berrospian Blodegui, vuestro docente en la asignatura de Evolución del Terrorismo Nacional e Internacional. Esta semana corresponde explicar nuestra 10ª semana de clases correspondiente al día de hoy, 11 de marzo del año 2021. En esta semana de clases que vamos a explicar, hablaremos todo lo concerniente a las organizaciones islámicas detectadas en el Perú. Como pueden ver ustedes en la lámina, para que les quede impregnado el tema que el día de hoy vamos a resolver o vamos a explicar sobre las organizaciones islámicas detectadas en el Perú. Entonces pueden ver ustedes el mapa de nuestro Perú hoy, ¿no? A través de sus regiones, lo que antes se llamaba el departamento, eran departamentos, hoy se llaman regiones en el Perú. Pueden ustedes observar que conlindamos con el Ecuador y Colombia por el norte y noroeste, con Brasil, con Bolivia, con Chile y con el Océano Pacífico. Como también ya se les ha explicado en la clase anterior, el al-Zawahiri es el nuevo líder de Al-Qaeda tras la muerte de Osama Bin Laden, ¿no? Y justo el día de ayer se celebró pues la fecha en que nace este sanguinario terrorista de nivel internacional allá por el año de 1957. Entonces, él es el líder de Al-Qaeda y el jefe de las agrupaciones terroristas islámicas es Abu Bakr al-Baghdadi, ¿no? Muy bien, entonces, ubicándonos en este contexto, procederemos ahora a mencionar algunos antecedentes sobre la prevención, sobre el combate, las medidas y los planes que se han desarrollado en América Latina, en las tres Américas, América del Norte, América del Centro y América del Sur, para detectar a tiempo a estas organizaciones terroristas que han tenido presencia y actividad en este continente. Muy bien, entonces ahora sí procederemos a dar un pequeño repaso para tener un mayor conocimiento del tema que estoy explicando y puedan entenderlo con más facilidad. Entonces, ¿qué cosa es la agrupación terrorista denominada el Estado Islámico, abreviado EI, ¿no? Es una organización terrorista islámica que controla vastos territorios en Siria e Irak, donde en julio del año 2014 estableció el califato, ¿no? Que quiere decir que es una forma de Estado dirigido por un líder político y religioso que se autoproclamó como el califa Abu Bakr al-Baghdadi, el que hemos visto en la lámina anterior. De acuerdo con la ley islámica o Sharia, ¿no?, pretende pues recibir el apoyo total del mundo musulmán, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el Estado Islámico? Además, o cómo aparece, cómo surge, ¿no?
Esto surge pues de la fusión de varias milicias yihadistas en Irak, ¿no? El Estado Islámico se ha convertido en una franquicia del terrorismo islámico. ¿Qué quiere decir franquicia, no? Es una excisión, es un brazo paralelo, ¿no? Que está en todo el mundo, con la finalidad de conseguir la adhesión de grupos que hasta entonces estaban bajo la influencia de Al Qaeda, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, pues esta gran red fundada por el ya fallecido Osama Bin Laden en una operación estadounidense en la localidad de Pakistán. Entonces eso ya lo saben ustedes con precisión. Esta es la imagen del califa o del jefe o del líder, ¿no? Como quieran llamarlo, del Estado Islámico llamado Abu Bakr al-Baghdadi. Muy bien, entonces ya nos hemos puesto en contexto. Ahora sí, procederemos a hablar de algunos antecedentes de la lucha contra el terrorismo en nuestro continente. Tenemos la Convención de Washington de 1971, las resoluciones de la Asamblea General de la OEA, estas son las resoluciones 775 de 1985, la 1112 del año de 1991, la 1213 del año de 1993, las declaraciones de Asunción de 1990, de Belém do Pará, Brasil, de 1994, y la Declaración de Lima para prevenir y eliminar el terrorismo, que se llevó a cabo, ¿no?, entre el 23 al 26 de abril del año de 1996, en la que declaran que la violencia terrorista erosiona la convivencia pacífica y civilizada, afecta el Estado de Derecho y el ejercicio democrático, y pone en peligro la estabilidad de las instituciones nacionales y el desarrollo socioeconómico de nuestros países. También declaran en esta reunión cumbre que tuvo el año de 1996, ¿no?, que el terrorismo está dirigido a crear caos y temor en la población. También condena todos los métodos y actos terroristas que no tienen ninguna justificación. También declaran que los actos terroristas son delitos comunes graves y, como tales, deben ser juzgados por tribunales nacionales de conformidad a la ley y las garantías que ofrece el Estado de Derecho de cada una de las naciones, ¿no? Tiene pues estos antecedentes todas estas reuniones, asambleas que se llevaron, ¿no? Todas ellas pues están fundamentadas en los principios y propósitos consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, ¿no?, de los Estados Americanos. Entonces, estos antecedentes constituyen pues un testimonio del proceso evolutivo del tratamiento en la Organización de los Estados Americanos del grave y preocupante fenómeno terrorista en nuestro continente, ¿no? También es preciso señalar, ¿no?, que se declara la cooperación en materia de extradición conforme a su legislación interna y los tratados vigentes,
así como para adoptar las medidas de cooperación bilateral y regional necesarios para prevenir, combatir y eliminar por todos los medios legales, tal y conforme está establecido en la ley. El intercambio de información es vital para una lucha efectiva contra el terrorismo internacional. También se declara que este flagelo no tiene fronteras ni reconoce estados. Este flagelo del terrorismo no tiene fronteras ni reconoce estados. Por lo tanto, ¿no?, la capacitación permanente, las experiencias y acciones frente a actos terroristas son de vital importancia para prevenir y contrarrestarlos. También durante la realización de esta declaración se formuló el plan de acción titulado La eliminación de la amenaza del terrorismo nacional e internacional, ¿no? Muy bien, entonces, teniendo ya todos estos conceptos, definiciones y declaraciones, podemos concluir, tomen nota, memoricen, podemos concluir en lo siguiente: que el Perú, como otros países del orbe, no es ajeno a amenazas de grupos terroristas internacionales. Repito, el Perú, como otros países del orbe, no es ajeno a amenazas de grupos terroristas internacionales. Muy bien, creo que hasta ahí vamos teniendo una explicación bastante clara, precisa y puntual sobre el tema central que vamos a desarrollar. Muy bien, entonces ya entramos al tema de una forma más puntual y precisa, ¿no? Desde hace más de 3 décadas, el Perú ha sido escogido por las organizaciones terroristas islámicas como lugar de tránsito, refugio y captación de adeptos. ¿Quién lo ha dicho eso? Ustedes lo van a encontrar en su sílabus correspondiente a la 10ª sesión. Entonces ahí están hablando y dicen quién es AAB, ¿no? Les voy a explicar quién es AAB, ¿no? AAB es Ahmed Aguirre Vargas. ¿Y quién es Ahmed Aguirre Vargas, ¿no? Él es precisamente el que dice, ¿no?, que el Perú pues ha sido, desde hace más de 3 décadas, ha sido escogido por las organizaciones terroristas islámicas como lugar de tránsito o refugio, ¿no? ¿Quién es él, no? Él es un periodista que tiene su columna, escribe, hace reportaje, hace también trabajos de investigación en Perú 21, ¿no? En Perú 21. Entonces él es un comunicador social, es un investigador, es un periodista de la localidad de Piura, o natural de Piura, que escribe, y el que ustedes lo van a encontrar en su sílabo, que dice: desde hace 3 décadas el Perú ha sido escogido por las organizaciones terroristas islámicas como lugar de tránsito, refugio, captación de adeptos, ¿no? Además concluye en que todos aquellos que han vivido en Lima pueden haber sido vecinos
o quizás amigos de estos individuos que pertenecen a estas agrupaciones terroristas internacionales. Esto lo dijo un 16 de septiembre del año 2018, ¿no? Entonces, si ustedes quieren mayores datos, lo van a encontrar pues en los archivos del diario Perú 21, ¿no? También ha escrito en varias otras columnas, tal como la LUCMA, ha escrito pues en Ipsos, en Apoyo, así también como en otras ediciones, ¿no? Muy bien, entonces ya descubierto o explicado el misterio de quién es Ahmet Aguirre, porque me imagino que los que han leído las copias estarán pensando también que ha sido un terrorista, ¿no? Entonces ya ahora está despejado esa duda y saben que es un periodista del Perú 21 que además ha trabajado pues en importantes empresas, ¿no? Dedicados a lo que es la comunicación, tales como Ipsos, Apoyo, LUCMA, Producciones y Ediciones, entre otras, ¿no? Ahora procederemos a repasar, porque ustedes ya conocen. En el semestre anterior han tenido la asignatura, ¿no? Han tenido la asignatura y las otras anteriores también sobre legislación, han tenido han explicado y han desarrollado todo lo concerniente a la legislación policial. Entonces, si ustedes buscan y se toman la molestia de repasar las copias que les han entregado, los sílabus, ustedes se van a la ley de la Policía Nacional y a su reglamento van a encontrar ahí qué cosa es la Dirección contra el Terrorismo, ¿no? ¿Qué cosa es la Dirección contra el Terrorismo? Muy bien. ¿Qué cosa es la Dirección contra el Terrorismo, no? La Dirección contra el Terrorismo es el órgano especializado de carácter técnico y sistémico, normativo y operativo, responsable de prevenir, investigar, combatir, dice en la ley denunciar, pero esto no es verdad, porque ustedes también ya lo saben, porque han tenido o han desarrollado el curso de legislación policial, han desarrollado el curso de Código Procesal Penal y ya casi todos los códigos existentes, ¿no? Entonces, en la misma que establece que el único que denuncia en estos momentos, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, es el fiscal, ¿no? Así sea por el delito de terrorismo, ¿no? Cometido por elementos o grupos nacionales o extranjeros en nuestro país, actuando bajo la conducción jurídica del fiscal especializado en el marco de la ley, esto quiere decir de acuerdo a la Constitución, de acuerdo al Código Procesal Penal, ¿no? Etcétera. La DIRCOTE tiene competencia a nivel nacional. Asimismo, esta DIRCOTE coordina y puede contar con la cooperación y apoyo de otras organizaciones extranjeras similares en el ámbito de su competencia, es decir, aquellos que tienen que ver con la prevención, investigación y el combatir el delito de terrorismo, ¿no? ¿De quién depende? ¿Cuál es la dependencia de la DIRCOTE, ¿no? Depende de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, la misma que está a cargo de un oficial general de armas de la Policía Nacional del Perú. ¿Correcto? ¿De quién depende la DIRCOTE? Vuelvo a repetir, la DIRCOTE depende de la Dirección Nacional de Investigación Criminal y está a cargo de un oficial general de armas de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad.
Sus funciones, bueno, las funciones ya ustedes la van a encontrar en la legislación que les he mencionado, ¿no? Mencionaremos, pues, o hablaremos de algunas de ellas o las más importantes, ¿no? Que es, pues, la de planear, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y supervisar todas las actividades y operaciones policiales relacionadas a su responsabilidad, es decir, el de prevenir, investigar y combatir, ¿no?, los delitos de terrorismo, ¿no? Asimismo, también pues investiga todas las actividades delictivas con propósitos terroristas. Ya hemos hablado anteriormente, dentro de ellas está el financiamiento y el lavado de dinero, ¿no? También pues planifica y conduce operativamente la investigación material, por eso dice acá, ¿no?, bajo la conducción jurídica del fiscal especializado, porque este personal con tantos años de experiencia que tienen, conocen mucho más que los fiscales que ven o han visto casos muy aislados, ¿no? Asimismo, pues, esta DIRCOTE evalúa y califica técnicamente por su naturaleza, estructura, su modus operandi, por la simbología, la fraseología, ¿no?, la doctrina, la clandestinidad o todos aquellos aspectos que guardan relación con el carácter terrorista de estas organizaciones. Hay que trabajar muchos años, inicialmente en inteligencia, luego en la DIRCOTE, para poder entender, interpretar y darle el verdadero sentido y la significación, lo que representa, como vuelvo a repetir, lo que representa el modo, para empezar, la estructura, ¿no?, cómo está compuesto una organización terrorista. Ya en la clase anterior les hablé y les expliqué cómo está organizada, como un modo de ejemplo, Al-Qaeda, ¿no? Al-Qaeda, que es pues la agrupación terrorista que simboliza al terrorismo internacional, hoy casi ya desplazado por lo que es el Estado Islámico que hemos mencionado, hace muy poquito, ¿no? Hace muy poco. Muy bien, entonces tiene que conocer el modus operandi, la simbología, la fraseología, su doctrina, cómo manejan la clandestinidad, son pues unos expertos en el manejo del compartimentaje, ¿no? Así como el carácter de secreto que le dan pues a su organización, ¿no? Y lógicamente también es necesario que ustedes sepan que ellos tienen un alto grado de pertenencia, tienen un alto grado de pertenencia a sus integrantes, a su organización, ¿no? Lo que nosotros como Policías Nacionales del Perú, en muchos casos, flaqueamos, ¿no? Porque el sentimiento de la pertenencia en muchos está fallando, ¿no? O está en un nivel muy bajo. Muy bien, entonces ahora que ya saben ustedes qué cosa es la DIRCOTE, qué es lo que hace, quién es el que lo comanda, de quién depende, vamos a enumerar nada más, ¿no?, sobre la división, cómo está organizado, ¿no? ¿Cuál es su estructura? La estructura viene a ser la organización, cómo está organizado, ¿no? La estructura, ¿no? La estructura, cómo está organizado. Entonces está organizado de la siguiente manera, ¿no? Tiene una división de investigación de terrorismo metropolitano, es decir, de toda Lima, más sus distritos, ¿no? Tiene una división de investigación de terrorismo regional, es decir, abarca a todas las regiones del país. Tiene una división de operaciones especiales, tiene una división de investigación de terrorismo internacional y tiene una división de operaciones especiales contraterroristas y de inteligencia
contraterrorista. Muy bien, procederemos a dar una pequeña explicación en lo que consiste la división de investigación internacional. ¿Qué hace, no? La división de investigación de terrorismo internacional por ser el tema que estamos explicando el día de hoy. Entonces, esta división de investigación de terrorismo internacional es pues la unidad orgánica de carácter técnico, operativo y especializado, responsable en pequeño, ¿no? ¿Qué cosa? De prevenir, tal igual que hace la DIRCOT en un contexto general, ¿no? El de prevenir, investigar y combatir a las organizaciones terroristas internacionales que realicen actos configurados como delito de terrorismo y también los delitos conexos en todo el ámbito del territorio nacional. Con esta finalidad, pues planifica y ejecuta un sinnúmero de operaciones policiales, a la vez que analiza permanentemente la naturaleza, relaciones, organización, la ubicación geográfica, las tendencias y pretensiones de estos terroristas en contra de los intereses nacionales e internacionales, ¿no? Siempre, todos sus actos, no se olviden, todos los actos de los policías en esta clase de intervenciones, ¿no? Está bajo la conducción del fiscal especializado en el marco de la normativa sobre la materia. ¿Cuál es el marco? ¿No? Es el Código Procesal Penal. Esta división de investigación de terrorismo internacional coordina y puede contar con la cooperación de apoyo de organizaciones extranjeras similares en el marco de la lucha contra el accionar terrorista internacional. ¿No? Tiene pues como funciones igual que la dirección de terrorismo, entre las principales pues, ¿no? El de prevenir, investigar, combatir y denunciar, ¿no? A las organizaciones terroristas internacionales, así como sus integrantes que han cometido pues actos terroristas en nuestro país o en el extranjero, ¿no? Entonces, además de eso, pues coordina con todas las autoridades judiciales, con el Ministerio Público y demás autoridades policiales y administrativas en el ámbito de sus funciones y de la normativa legal sobre la materia. También esta división tiene una permanente coordinación con las embajadas o representaciones diplomáticas acreditadas en el país, ¿no? También ejecuta pues las acciones de prevención, el monitoreo e investigación de fuentes radioactivas o maliciosas en coordinación con el Instituto Peruano de Energía Nuclear relacionado con todo aquel material que tiene que ver con lo que es, ¿no? Las armas de destrucción masiva, ¿no? También permanentemente pues informa y emite opinión técnica sobre asuntos de su ámbito funcional, ¿no? Además de coordinar e intercambiar información con las distintas organizaciones extranjeras que tienen estas funciones en el marco de la lucha contra el accionar terrorista internacional y sus diferentes modalidades. Todo esto también en cumplimiento de la normativa vigente, es decir, de todos aquellos convenios, declaraciones, simposium, fórum que se han realizado en el país con la finalidad de prevenir, investigar, combatir el delito de terrorismo. Muy bien,
Entonces, esta es una manera sucinta, ¿no? Hablaremos sobre el grupo terrorista Hezbollah, ¿no? Algunos lo escriben y lo pronuncian como Hezbollah, solamente con la L y la A, pero ustedes lo van a encontrar en los documentos originales como Hezbollah, ¿no? Desde su formación en 1982, Hezbollah ha justificado su actividad terrorista proclamándose como defensor del Líbano contra la agresión de Israel, ¿no? En este sentido, la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán se encargó de entrenar, organizar y promover la creación de la organización extremista chiita, que tiene participación política en el gobierno libanés desde 1992. Entonces ya ustedes ven, gobierno libanés de 1992, entonces esta organización tiene un origen, como vamos a ver más adelante, es una organización terrorista de origen libanés, ¿no? Libanés, que en 1994 ordenó a sus huestes hacer explotar el edificio de la Asociación Mutual Israelista de Argentina, ¿no? AMIA, entre paréntesis abreviado, Asociación Mutualista Israelita de Argentina. Los terroristas acusados de ejecutar dicho atentado, ¿no?, que dejó un saldo de 85 muertos, estuvieron en el Perú como en reiteradas ocasiones. He aquí, entonces, donde toma o encuentra su sustento y su argumento, lo que afirma el periodista que hemos tratado, ¿no?, anteriormente, llamado Ahmed Aguirre Vargas, ¿no?, que el que dice que desde hace más de 3 décadas el Perú ha sido escogido por las diferentes organizaciones terroristas, y Hezbollah no es la excepción, como lugar de tránsito, ¿no?, de refugio y para captar adeptos. Entonces, aquí se fundamenta la afirmación hecha por este periodista de Perú 21, Ahmed Aguirre Vargas, sobre este particular. También está registrado que Ali Abbaschain ingresó al Perú 13 veces entre el 2008 y 2013. De igual forma lo hizo el otro terrorista, José Mario Saladín, ¿no?, cómplice de Abbas. Estuvo en el país 3 veces entre 2012 y 2013. Todos estos datos han sido corroborados por el órgano especializado de la Policía Nacional, que es la DIRCOTE, a través, pues, de la verificación de sus correspondientes pasaportes, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí procederemos a desarrollar lo que está contemplado en vuestro sílabus, ¿no? Cómo se descubrió a Muhammad Galeb Hamdar en el distrito de Surquillo, ¿no? En el distrito de Surquillo. Para que ustedes se acuerden con mucha más facilidad, porque aunque también Muhammad es fácil de poder memorizar, ¿no?, pero Galeb, así lo vamos a llamar, a Galeb, la policía le encontró, cuando lo intervino, restos de dinamita, fotografías del aeropuerto Jorge Chávez y de instituciones encargadas de la seguridad nacional, ¿no?, tales como el de los servicios de inteligencia, de la policía, de las Fuerzas Armadas y de la seguridad nacional. Entonces este delincuente fue capturado y permanece en prisión desde octubre de 2014.
Eso es lo que van a encontrar ustedes, lo que van a encontrar en sus sílabos. No ha habido el tiempo suficiente durante la formulación de este sílabus para hacer estas correcciones, ya que tenían ustedes la necesidad de tener un sílabus lo más rápido posible para que vayan leyendo y estudiando, pero también no deja de ser cierto que uno puede recibir cualquier información, por más oficial que sea, pero uno tiene la obligación, y peor ustedes en su condición todavía de estudiantes o alumnos de este periodo de formación, de verificar si esta información es cierta, ¿no? Si fue capturado, ¿no? O si todavía sigue en prisión, si todavía sigue en prisión. Muy bien, vamos a dejar la duda a fin de que más adelante conozcan ustedes cuál es la situación real. Entonces procederemos a explicarles qué es lo que dicen las copias sobre este particular, ¿no? Dice que este terrorista perteneciente a Hezbollah, empezó pues a operar en el Perú desde el mes de noviembre del año 2003. Llegó a nuestro país, supuestamente, o con la finalidad de casarse con una peruana, la misma que también contaba con ciudadanía norteamericana, ¿no? A Galeb, la policía, como está anotado en vuestra lámina que les estoy presentando en el Power, le encontró restos de dinamita, fotografías del aeropuerto Jorge Chávez y de instituciones encargadas de la seguridad, ¿no? También se dice en su copia que fue capturado y permanece en prisión desde octubre del 2014, ¿no? Otros, junto a 3 criminales antes identificados que operan bajo las órdenes de Salman Rauf Salman, ¿no? Uno de los fugitivos más buscados por la Interpol. Se dice en las investigaciones que Halep fue el cerebro del atentado que se produjo en la AMIA, ¿no? ¿Qué es en la AMIA? Ya ustedes lo han visto anteriormente o está en la parte superior de esta presentación, ¿no? Es decir, en el edificio de la Asociación Mutual Israelita de Argentina. Asimismo, de acuerdo a las investigaciones, ¿no? Y la acusación fiscal es de que habían logrado establecer una red yihadista que conecta América Latina con Europa y Medio Oriente, ¿no? Con la finalidad de que les facilite el tráfico de drogas, lavado de dinero, entre otras, según la Interpol, Muy bien, entonces ahora vamos a proceder a conocer quiénes eran esas personas que fueron detectados en el Perú en los últimos 30 años, ¿no? La tienen también ustedes, la tienen también en sus sílabos, ¿no? Mohamed Abdelram, integrante de la organización terrorista Abu Nidal. Este fue pues detectado o intervenido en 1988. Mohamed Mahmoud Ahmad, integrante también de la organización Abu Nidal, ¿no? Bousi Hoxin, integrante de la organización terrorista Abu Nidal. Todos estos 3 fueron intervenidos en 1988. En 1997, Bayan al-Gabar, vinculado a la organización terrorista islámica, ¿no? O del Estado Islámico. Este fue detectado en el año de 1997. En el año de 2001 tenemos a Raed Ahmad Samei Nasal,
también vinculado a la organización terrorista islámica. De la misma organización terrorista tenemos a Ahmad Ulan Riaz, ¿no? Y a Naved Akhtar Muhammad. Todos estos tres pertenecientes a la organización terrorista islámica, igual que Bayan al-Kabar, ¿no? Estos tres fueron detectados en el 2001. En el 2002 fue detectado Mohamed Osama Shimis, ¿no? También vinculado a la organización terrorista islámica. Como pueden observar ustedes, hasta el momento tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 terroristas vinculados al Estado Islámico, que es la que estamos explicando en esta 10ª clase del día de hoy, 11 de marzo del año en curso. En el año 2008 fue detectado Ali Abbas Chahin, ¿no? Ali Abbas Chahin, integrante de la organización terrorista Hezbollah. El año 2012 fue detectado José Mario Saladini, integrante de la organización terrorista también Hezbollah, ¿no? Lo ponen acá, pero ustedes ya saben que la forma correcta es Hezbollah, ¿no? Hezbollah. Se escribe Hezbollah, pero aquí han puesto cómo se pronuncia, ¿no? Hezbollah. El 2014, ¿no? Fue detectado Mohamed Galeb Amdar, que es el que hemos hablado anteriormente, ¿no? Integrante de la organización terrorista Hezbollah. Y también, junto con él, ¿no? A Mundab, vinculado también a esta organización terrorista. En el año 2017, hace muy poco tiempo, fue detectado Baghdad Atalau, ¿no? Ataya, Mahad Ataya, vinculado también a la organización terrorista islámica. A Faraj Atia, ¿no? O Atia, ¿no? Faraj Atia, vinculado a la organización terrorista islámica. Y el último, ¿no? A Elías Atia, ¿no? Vinculado también a la organización terrorista islámica. Muy bien, entonces estos son todos aquellos que han sido detectados e intervenidos como investigados por la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú. Entonces cabe aquí llegar a una conclusión de que estábamos durmiendo con el enemigo, ¿no? Ya que en nuestro país, como pueden ver ustedes, se han establecido células durmientes de yihadistas o también de provenientes del Estado Islámico, porque todos pertenecen al Estado Islámico, no tanto Hezbollah, Abu Nidal, como hemos hablado anteriormente, y terrorista propiamente islámica, ¿no? Se dice, o se ha confirmado en los trabajos de investigación y de inteligencia, que estos miembros de los grupos radicales tenían como tarea el de estudiar la situación nacional para informar a Medio Oriente, ¿no? Según explicó el coronel Romero durante la intervención a estos, es decir, entre el 2014 y 2017, que el peligro de este tipo de operadores no está en que cometan algún atentado. Eso no es tan peligroso. Por supuesto que la es, pero no es tan peligroso, sino en la capacidad de extender cartas de invitación a sus secuaces para que se refugien en el Perú o que este país sea un punto donde consigan documentos falsos
para llegar a sus verdaderos objetivos de ataque terrorista, ¿no? Y como ustedes saben, el ente o el ser o el país más representativo de la ideología de derecha o del mundo occidental es pues Estados Unidos, ¿no? Entonces mayormente todos los atentados en América generalmente van a Estados Unidos y en América del Sur pues a la Argentina, en el Perú, no se ha visto en los últimos años, ¿no? En Chile también hay un fuerte trabajo de estas organizaciones terroristas que se va a terminar a través del famoso o conocido como Septiembre Rojo del año 2019, ¿no? Que incluso trajo consigo, ¿no? un referéndum para el cambio de constitución en el estado vecino de Chile, ¿no? Entonces, pues así sucedió con estos tres ciudadanos, ¿no? Con estos tres ciudadanos que fueron intervenidos en el aeropuerto Jorge Chávez, estos tres, que fueron intervenidos en el aeropuerto Jorge Chávez con 2 pasaportes robados de Alemania y el tercero con un pasaporte falso de Austria, ¿no? En marzo del año 2017. Del año 2017. Ahora sí, pasaremos a dar cumplimiento, como está establecido en nuestra segunda sesión de clases de esta semana. Hablaremos sobre la operación en el Perú, ¿no? de Muhammad, así le llaman, de Muhammad Galeb Hamdar, ¿no? Este terrorista pues que pertenece al grupo terrorista libanés, ¿no? Que envió miembros a Perú para preparar un ataque en la región. Esto especialmente o prioritariamente o principalmente a los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, México, que es otro país representativo pues de la corriente occidental, no obstante que hoy tienen pues un presidente que pertenece a la ideología izquierdista o comunista, ¿no? Entonces en el Perú, la DIRCOTE capturaron pues a este hombre que tendría vínculos con Hezbollah, ¿no? Como pueden observar ustedes en la vista, pues esta es una representación de lo que, o una foto que habían encontrado ellos en los archivos de quién era Muhammad Galeb Hamdar, ¿no? También se dice, ¿no?, que el director nacional pues de contraterrorismo de Estados Unidos de esa época, Nicolás Rasmussen, informó a todos los senadores norteamericanos que entre los esfuerzos de Hezbollah está el despliegue de sus agentes en el Perú, con la finalidad de perpetrar un ataque en Estados Unidos, no descartándose que lo hagan en otros países de América Latina, ¿no? Está registrado que en octubre del año 2014 la policía peruana arrestó a Muhammad Galeb Hamdar, es decir, a este terrorista. Ya saben ustedes que es de origen libanés, sospechoso de tener vínculos con Hezbollah. Esto se desprende de todos los informes que confeccionó la unidad especializada, así como las agencias y los órganos de inteligencia, no solamente del Perú. También hemos explicado anteriormente que que habían encontrado, ¿no?, restos de explosivos en su departamento. Todo esto, si ustedes lo buscan, están consignados pues en los informes sobre terrorismo que confecciona la unidad especializada de la policía, es decir, la DIRCOTE, ¿no?
Si ustedes quieren tener un poco más de información, van a encontrar o entran ustedes a Google, ¿no? Simplemente buscan, este es el rostro del presunto miembro de Hezbollah capturado en Turquía, ¿no? Entonces este grupo de terroristas libaneses que tienen pues una alianza con Irán tuvo participación, como lo he mencionado anteriormente, en el ataque contra la comunidad judía en su edificio de la Asociación Mutual Argentino-Israelí en el año de 1994, ¿no? También está consignado que este grupo tenía relaciones con el narcotráfico. Esta es una de las razones, ¿no? Porque nuestro país es considerado como uno de los principales países productores de cocaína de América del Sur. Hoy incluso por encima de Colombia, ¿no? Por encima de Colombia. Entonces, en esta operación en Perú, Muhammad Galeb Amdar, ¿no? Tenía pues como sus conexiones a Salman Rauf Salman o Samuel Salman el Reda, que era pues el cabecilla de la organización, ¿no? Que tenía pues bajo su jefatura o bajo su mando, que tenía como sus órganos dependientes, ¿no? A Muhammad Ammar, también conocido como Muhammad Galeb Hamdar. Entonces acá no es que se hayan equivocado, sino que tiene pues distintos nombres porque eso es lo que normalmente hacen los terroristas. Sendero Luminoso no es la excepción y tampoco fue la excepción el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Entonces esas personas son los operativos en el Perú, ¿no? Muhammad Amadar o Muhammad Galeb Amdar, ¿no? Ali Shahin, ¿no? Operativo en el Perú desde el 2008 al 2013. Además, este había logrado poseer pues colaboradores en el Perú, foto, ¿no? Esta foto de José Mirio Saladini es él, ¿no? Él es él. O también el llamado Hussein Ali, ¿no? Esto publicado pues en Beirut en el periódico El Observador del 23, ¿no? Del 23 del 5 del 2012, ¿no? Se frustró pues un atentado, ¿no? En Johannesburgo, ¿no? Este sujeto o este terrorista es Hussein Ali, que el que intentó un atentado en Sudáfrica en mayo del 2012. Se le encontró con un pasaporte falso venezolano. También operó en el Perú en el año 2009. Muy bien, entonces esto es una forma sintetizada cómo las organizaciones terroristas internacionales han operado en el Perú. Si ustedes ingresan a Google, ¿no? Y buscan en terrorismo internacional aquellas organizaciones o terroristas vinculados tanto a Hezbollah, tanto al Estado Islámico, a ISIS, van a poder ustedes leer en una publicación en Perú 21 que titula Vinculados al ISIS y Hezbollah pasean libres por Lima. Ahí tienen ustedes esa toma, ¿no? Tienen esa toma. Esto publicado el año 2020, es decir, hace muy poco, ¿no?
Entonces este libanés que tanto hemos hablado y explicado, Galeb Amdar, ¿no? O Muhammad Galeb Amdar, fue capturado, pues, como hemos visto en el año 2014 en Surquillo. Además, también ya se ha dicho que la PNP le detectó pues restos de dinamita o TNT, pólvora negra y otras sustancias explosivas, ¿no? entre sus pertenencias o en sus desechos, ¿no? El libanés pisó suelo peruano por primera vez en noviembre del 2013 con la peruana que tenía, como hemos dicho, también nacionalidad americana, Carmen Carrión, ¿no? Con la que se casó en Yurimaguas. Para ingresar al Perú usó un pasaporte falso de Sierra Leona en la que figuraba el nombre de Muhammad Amadar. Es por eso que anteriormente ustedes lo encuentran también con estos dos nombres. Galeb reconoció efectivamente durante las investigaciones que pertenecía pues a la organización terrorista, ¿no?, islámica desde el año 2009 e incluso afirmó durante su declaración que la mayoría de la gente en su país está de acuerdo con lo que hace el Hezbolá porque ellos nos defienden, ¿no? Esto también lo volvió a repetir en una audiencia que se realizó ya en el proceso. También hemos dicho que la Dirección contra el Terrorismo DIRCOTE halló entre sus pertenencias fotos del aeropuerto Jorge Chávez, de la DIRINCRI, ¿no?, así como documentos, un pasaporte de Sierra Leona, de Liberia y una cédula de Líbano con su verdadera identidad, es decir, con el nombre de Muhammad Galeb, ¿no? Galeb Amdar, ¿no? Hamdar. Ustedes lo van a encontrar, estas explicaciones, como les vuelvo a repetir, o todos estos documentos, cuando busquen la publicación titulada Terrorismo Internacional vinculados al ISIS y Hezbollah pasean libres por Lima, Perú 21, ¿no? Del diario Perú 21 del año de 2020. Sí, pues el Poder Judicial lo condenó a 6 años de prisión por el delito de falsificación, pero lo absolvió de la acusación por terrorismo. Es decir, la unidad especializada de la DIRCOTE, así como la Fiscalía, no pudieron probarle el delito de terrorismo. Por ello, el 27 de octubre del 2020, cumplida su pena, salió de la cárcel, es decir, de 6 años por el delito de falsificación. Asimismo, el procurador antiterrorista Milko Ruiz explicó que la Corte Suprema anuló la sentencia que liberaba a Galeb de la acusación de terrorismo y estimó que el nuevo fallo se conocerá en febrero de 2021. Pero esto todavía no se ha dado. Esta misma sentencia se calculaba pues que debería haber estado listo, ¿no?, a más tardar en agosto del año pasado, es decir, del 2020. Pero esta pandemia también ha afectado todos los casos judicializados en el Perú. Entonces, este terrorista ha sido excarcelado conjuntamente con Brian Alvarado de la derecha, ¿no?, que enfrentaban pues sendos procesos por el delito de terrorismo internacional, ¿no?, pero que no han podido tampoco ser extraditados porque todavía pesa un impedimento de salida del país sobre ellos, ¿no? Habiendo visto y revisado la sentencia sobre este caso, en ella pues se fijó su expulsión del país al término de su condena, motivo por el cual se pone a disposición de su jefatura para su cumplimiento, así se leía, ¿no? Pero,
como lo vuelvo a repetir, al tener proceso de delito de terrorismo en curso, los agentes de la DIRCOTE tuvieron que advertir, ¿no?, a la división pues de extranjería para que no puedan expulsarlo del país, ¿no? Brian Alvarado también es conocido como el lobo solitario, ¿no?, que actuaba en la zona de San Juan de Lurigancho, ¿no? Pues fue capturado en marzo del 2019 a inicio de los Juegos Panamericanos, ¿no? Un equipo de la DIRCOTE y la DIGIMIN lo capturó a terrorista que está sindicado de pertenecer a ISIS, ¿no?, llamado Brian Alvarado Wari. Muy bien, entonces esto es una explicación sucinta, una explicación puntual de todos los aspectos que ustedes tienen que conocer sobre el terrorismo internacional que ha sido detectado o que venían operando más que como en actos propiamente de acciones terroristas, para que les sirva de refugio, para establecerlo como una base de tránsito hacia otros países o para planificar sus atentados terroristas, y en especial pues para lograr adeptos como a Brian Alvarado Wari, ¿no? De esta forma, estimados alumnos, hemos terminado esta clase. Por esta semana no les voy a dejar un trabajo pendiente. Pónganse a estudiar, repasen todo. Dios mediante nos estaremos volviendo a encontrar para desarrollar la 11ª semana, la semana próxima, Dios mediante. Gracias.